un ejercicio para que les ayude a ustedes. Entonces entramos en Educa solamente para ubicarnos en el tema. Empiezo a compartir la pantalla para ubicarnos en el tema y que quede grabado en el video. Entramos en Educa y nosotros ya estamos en la unidad 2. Y lo que les iba diciendo, que acá está la guía, acá estoy subrayando la guía de la actividad formativa 1, que básicamente ya resolvimos en la clase anterior. Ustedes tienen que revisar el video y resolverlo otra vez. Entrega y aquí hacen la entrega, ¿ya? Y estamos pendiente de entrega, es la U2A2, es la actividad 2 de la unidad 2. Y esta actividad lo que te dice es lo siguiente, voy a insistir un poquito. Este link, acceso directo al prototipo, esto es un prototipo que yo diseñé para un proyecto que tengo para que se apruebe el proyecto, si así quieren su sistema de registro de personas, ¿ya? De empleados. Yo simplifiqué, tiene más cosas, les hice un dibujo simplificado de la aplicación. Pero este es un prototipo hecho con una herramienta que se llama figma.com, que ustedes pueden explorar también, es interesante, y te permite hacer prototipos. Esto no es un sistema, pero se comporta, le da al cliente una idea general de cómo va a ser el look and feel del sistema. Entonces puede entender mejor y te puede aclarar sus requerimientos. Lo que se pedía es que, no sé si puedo agrandar más, y 100%, ahí está el 100%. Lo que te pedía es que ustedes miren el ítem datos de empleado y modelen esto. Es decir, fíjense, los datos de empleado que él va a mostrar en el sistema son estos y los datos de familiares de ese empleado son estos. Entonces, estos dos ítems ustedes tienen que analizar qué datos, qué atributos ustedes identifican y qué entidades identifican y cuáles serían las relaciones entre esas entidades y ese atributo. Y eso lo tienen que representar en el erdplus.com. Es decir, tienen que hacer un diagrama según el modelo entidad-relación. Yo ya estoy conectado acá. Tienen que hacer usando este esquema. No sé dónde puse el otro, bueno, no grabé nada. Entonces, tiene que usar aquí, New Diagram, acá y, por ejemplo, poner recursos humanos, le dan un nombre que ustedes quieran y elegir la opción que dice ER, entidad, relación, diagrama de entidad, relación, y ahí tienen, acaban de crear un diagrama en blanco y acá tienen los elementos de entidades, atributos, no estoy, perdón. Profe, ¿quería ver tu pantalla ahora o no? Yo estoy compartiendo la pantalla. ¿Alguno de ustedes está viendo la pantalla? Yo veo, profe. Se ve bien, profe. Se ve bien, profe. Ayúdenle al que no ve cómo se ve. Por favor, Sí, ayúdenle. vemos todo, profe Jorge. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vos a propósito llegas tarde para no escuchar el playlist. Ya te pillé ya. Sí, es que me dijeron que hoy vas a poner milonga, entonces salté nomás ya. Ah, hoy había cumbia. Ah, cumbia, ah, qué lástima. Es que me atacaron a mis memes de la cumbia, entonces dije que este era un grupo soft rock nomás, entonces no les quise más. Ah, no, había cumbia, pero de Julieta Venegas. Tampoco vamos a rebajarnos tanto. Ah, no, Julieta es lo máximo, está súper bien. Dale. Bueno, ya empezamos la clase. Yo le estoy otra vez a los que se van incorporando y los que tienen dudas de cómo resolver el ejercicio, profe, le estaba mostrando, ¿verdad? Entonces le mostraba el prototipo y que ellos tienen que resolver solo la parte que identifican los atributos y las relaciones entre los ítems, datos de empleado y familiares. Eso no les voy a resolver ahora, pero quiero resolver como un ejemplo, con la ayuda del profe Carlos, otro, ¿verdad? Como para que ustedes vean cómo podemos interpretar esto. Entonces, imagínate que un diseñador te hace el diseño de cómo quiere que se vea el sistema y cómo quiere ver los datos. Entonces, de ahí vas a tener que inferir, no sé si uso bien esa palabra, cuáles son los
los atributos y las relaciones mínimas, ¿no? Ese es el ejercicio que queremos hacer. ¿Se entiende? Y les propongo hacer con el RD Plus. Si ustedes prefieren hacer con Word y dibujar, igual nomás, pero va a ser más complicado. Con esto es muy fácil. Entonces, el ejercicio, la clase de hoy para mostrarles de cómo podemos ir interpretando y ayudarles a resolver esta tarea que tienen que entregar recién la próxima semana para darles tiempo a reflexionar el fin de semana, consiste en esto. Ahora, yo voy a resolver otra parte de este ítem, que es, por ejemplo, el historial de cargos. El ítem de historial de cargos del empleado, si lo están mirando, acá dice que el empleado se fue cambiando de cargos y de sucursal. Y esto vamos a improvisar y a resolverlo. Así que les pido su ayuda. Vamos a improvisar totalmente. La idea es que empecemos a analizar entre todos y ver cuál es la mejor forma. Entonces, tenemos datos del empleado y tenemos historial de cargos. El historial de cargos siempre es de un empleado. Si se dan cuenta, acá arriba te pone el código del empleado y el nombre del empleado. Y después todo su historial de cargos, es decir, los diferentes lugares donde él trabajó y qué hizo. Si se ven las fechas, van a ver que él empezó el 1 de enero de 2017 en la sucursal de Luque como pasante. Después, 3 meses después, en la misma sucursal de Luque, pasó a ser asistente. Probablemente ya pasó la prueba. Y así podríamos leer, porque ven que las fechas van subiendo, pues. Entonces, en el 2018 le cambiaron a la sucursal de Mariano Roque Alonso como asistente. No cambió de cargo, pero cambió de lugar de trabajo. Y finalmente pasó a Loma Prietá como asistente. También puede o no cambiar de cargo. Acá lo que vemos es que un cambio puede significar cambio de la función o del cargo y puede o no significar cambio en el lugar de trabajo, y hay una fecha y hay un identificador que es como un número de registro. ¿Se entiende? Ahí hay dudas con relación a lo que se ve, pueden preguntarme también, porque imagínate que esto podría ser un parcial. Entonces vos tenés todo el derecho de preguntar qué significa código de empleado. O puede decir, ¿por qué está ordenado de esa manera? O imagínate que este es un diseñador, te está mostrando así quiere el señor fulano, y vos tenés que transformar esto en una base de datos. Es decir, primero se ve el look and feel y luego se hace el análisis de los datos. Cosa que es totalmente factible en el mundo real, ¿ya? ¿Tienen alguna consulta? Voy rápidamente al chat, Profe, ya que me está ayudando, ¿sí? ahí donde dice cargo, que puede cambiar, ¿eso sería una entidad o sería un atributo? Ajá. Entonces, está buena tu pregunta, gracias, y podemos reparar. ¿Qué es un atributo y qué es una entidad? Acá tenemos que aplicar. Entonces, estoy viendo en la costanera, hay un incendio. Acá se ve mi balcón. Bueno, no importa. Perdón. ¿Qué es un atributo? ¿Alguien me ayuda, rememora? Esto dimos en la clase anterior, pero vamos a ver. ¿Qué es una entidad? Es un objeto del mundo real que nosotros queremos representar, ¿verdad? De acuerdo al requerimiento del cliente. Y tu pregunta es que el historial, si el historial es un atributo, ¿eso fue? No, el cargo. El cargo. Ok. Esa es una excelente pregunta. Y yo creo que vamos a resolverlo intentando ya directamente poner acá como ítem. No quiero darle la solución sin mostrarle. Entonces voy acá a mi RD Plus y voy a tratar de representar ya lo que yo veo. Yo veo datos del empleado que están acá, y acá en historial de cargos también aparece el código del empleado y el nombre del empleado. Entonces, es como que el empleado tiene un historial, ¿ya? Ese mismo código 8797 y María Luisa Pérez Ríos es el mismo que aparece acá como código y como apellidos y nombres. Entonces, en los datos de la persona o del empleado,
tengo esos atributos de la persona. Es decir, yo estoy hablando de una entidad, un sujeto, un objeto del mundo real que quiero representar, que es la persona o el empleado, y estoy diciendo que tengo ciertas propiedades, características que me sirven en mi sistema, cosas como apellidos, nombres y código. Entonces puedo empezar por ahí, por lo que me quede claro. Entonces le voy a llamar a esto empleados. Voy a poner en minúscula y le voy a empezar a agregar 3 atributos. Se me fue nomás la mano ahí. De los que yo vi ahí. Por ejemplo, código. ¿Y por qué 3? Porque apellidos en mi ejemplo está separado. Si bien en historial están juntos, en los datos del empleado están separados. Apellidos y nombres. ¿Ya? Alguien escribió en el chat, es que tengo la pantalla en grande y por eso no veo el chat. Si alguien me lee en voz alta. Ok, no me lee. Sigo nomás. Es que, profe, no hay nada. Levantaron la mano, creo. Levantaron la mano y miremos quién levantó la mano. Yo no me puedo ver eso, ¿verdad? No, no se ve quién. Rodrigo Bracho, sí te escuchó. Profe, como ahí los compañeros estaban preguntando acerca de la diferencia y similitud del tema de entidad y atributo, podemos Sí. decir que la entidad sería el título principal de lo que queremos saber y el atributo sería el subtítulo. No, está buena tu observación, pero para mí la entidad, la mejor forma de ver esto es, la entidad tiene atributos y el atributo ya no lo puedo describir salvo por sí mismo, es decir, ya se describe por sí mismo y una entidad siempre tiene atributos. Ok, profe. ¿Ok? Pero esa es una de las formas de interpretarlo. Es que quiero ir más por lo conceptual. Carlos, ¿vos tendrías una aclaración ahí? Sí, sí, respecto a los atributos y la entidad, creo que los atributos son como las propiedades que ayudan a definir a una entidad o que componen a una entidad. O sea, descompuesto por sí solo, el atributo no representa toda la información de la entidad. Por ejemplo, el nombre Carlos, no, por sí solo no me dice nada porque hay 1.000.000 de Carlos en el mundo. Y entonces la suma de todos los atributos, Carlos Núñez, nacido en Asunción y demás, es lo que define a la entidad, en este caso a la instancia persona de una entidad que se llama persona. O sea, esos son como que hay que ir viendo a los componentes que definen a una entidad como sus atributos. Sí, y aquí es súper bien, Carlos. Y aquí lo que preguntaron antes, y Bracho también aclaró, es que el problema está con cargos. ¿Qué es cargo? ¿Es algo, es una descripción nomás o queremos darle más propiedades al cargo? ¿Ya? Sí, entiendo. Entonces el cargo, el cargo, si ponemos un ejemplo muy simplista, podría ser solo una descripción, pero desde el punto de vista del negocio, yo podría querer tener estadísticas después del cargo que está asociado, por ejemplo, a un departamento y tiene otros atributos ese cargo. Puede tener un salario asociado. Entonces, no es como un simple atributo de una única entidad. Sí, así mismo. Depende mucho de lo que quiera lograr. Entonces, volvemos al ejemplo. Si miramos acá, yo de datos de empleados solo voy a usar esos 3 que me parecen interesantes acá para cargo, pero hay más. Por ejemplo, está la cédula, ¿verdad? El sexo, la nacionalidad, etcétera. Pero eso hay que definirlo en la tarea 1 que ustedes tienen. Tal vez vamos a llegar ahora también, pero no quiero entrar. Entonces acá la cosa se vuelve muy confusa justamente porque no sabemos si cargo debe ser una entidad o un atributo y no sabemos si sucursal también es una entidad o un atributo, ¿verdad? Fecha, les puedo asegurar que es un atributo porque fecha es por sí mismo un dato atómico. ¿Qué significa atómico? Subdividido no significa mucho para mí. Entonces, a mí lo que me interesa es que él empezó el 1 de marzo del 2019, ¿ya? O sea, ese es el dato completo.
Solo marzo no es un dato que me aporte mucho, que puede ser un cálculo, pero entonces, al ser atómico y el número de registro, entonces, yo puedo intentar nomás equivocarme y poner historial acá, ¿verdad? Y decir, historial tiene un número de registro y una fecha. Puedo hacer eso. Entonces, puedo tratar de hacerlo directamente lo que mi sentido común me dice. Entonces, tiene un número de registro. Upa, no sé dónde. Y tiene una fecha de inicio, va probablemente, ¿ya? No sé si dice inicio ahí. Fecha de inicio. Voy a poner así todo junto nomás, ¿ya? Y aquí, ahora, la cuestión es, si miro ahí y el nombre de la sucursal es un atributo de este, o la sucursal es una entidad. Entonces, tengo estas dudas. Hay sucursales como entidad y puedo intentar nomás poner y ver si consigo asociar. Y aquí, si entidad fuese, si sucursal fuese un atributo, acá aparecería sucursal, ¿ya? Entonces puedo intentar jugar con esto, por eso que esta herramienta me gusta a mí, porque entonces sucursal aquí nomás o sucursal así. Entonces, si sucursal es una entidad, entonces el nombre de la sucursal es su atributo. ¿Ya? Nombre o ciudad donde está la sucursal. ¿Vale? Podemos ponerlo más descripción de la sucursal, por ejemplo. Y pasa lo mismo con cargos. Voy a hacer las dos formas. Pues imaginémonos que cargo sea una entidad, entonces cargos viene acá, pero en el si la persona, y acá usted me va a decir, ¿el cargo es de la persona o es del historial? Y intente poner en ambos lados para ver cómo se... En esa sucursal ocupa este cargo o la persona tiene un cargo. Vamos a debatir sobre esto. Ahí también, Jorge, importa plantearse lo que dice el modelo, ¿verdad? ¿Cuántos cargos, si me dice o no, cuántos cargos puedo tener a lo largo de mi vida laboral, ¿verdad? Entonces eso me va a ayudar a definir el diseño a través de la cardinalidad. Si me dice que puedo tener muchos cargos o un solo cargo, nunca puedo Sí. ascender, entonces eso me ayuda, la lógica del negocio me ayuda a determinar también esto. Claro, y acá no les da ninguna información, o sea, yo inclusive empecé nomás ya el ejercicio sin darle ninguna información, solamente tomando lo visual, es decir, el prototipo, pero aquí ya me está diciendo, usted tiene que poder leer, esto es una lista de todos los cargos que él ocupó en diferentes sucursales, y fíjense que en una sucursal en particular, él fue pasante y también fue asistente, en diferentes fechas de inicio, y pasó a otra sucursal con otro cargo. O sea, así ellos quieren ver la información. Y acá me muestra que es una lista que me muestra los primeros registros, pero que este registro puede ser N. ¿Se entiende? N. Entonces, no es tan sentido común, ¿verdad? O sea, no es que al ver, ya sé, si hablamos de un cargo... en el chat dice, si hablamos de un cargo es en empleado, pero si queremos ver anteriores es historial. Perfecto, pero entonces en historial acá te muestra todo el historial de cargos que tuvo. Pero en empleados dice cargo actual. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Que también está y también está sucursal actual. En síntesis, ellos quieren los dos. Entonces, aquí quieren los dos. Entonces, este no es cargo a seca, sino que es cargo actual y acá es el cargo que ocupó en una fecha determinada. En el ejemplo no nos muestra que la fecha tiene una fecha fin y una fecha inicio y una fecha fin, pero si quieren le pueden decir, yo necesito poner fecha en que finalizó ese cargo.
Pueden plantearlo de esa manera y analizamos si eso es necesario. ¿Hay algo en el chat que nos ayude a salirnos de estas? ¿Verdad? Así, esto es hacer ya un análisis y estos elementos nos permiten, y eso, nos permiten construir ese análisis usando esta representación. Y la cuestión es aquí, si tuviésemos que establecer, si cargos, pero en el caso de que cargo fuese una entidad, entonces cargo también tiene el nombre del cargo, ¿verdad? O sea, que sería, vamos a llamarle nombre cargo, ¿ya? Y sucursal también tiene una descripción o un nombre. Pero intentemos hacer las relaciones y ahí se nos va a aclarar un poco más. Si yo conecto empleados con cargos, ¿verdad? Entonces puedo llamarle ocupa, ¿verdad? ¿Cuántos cargos puede ocupar un empleado? O sea, según el problema en el historial, porque el problema estamos solucionando el historial, ojo, N. Según el historial, hay asistente, asistente 3 veces, pasante, entonces es más de 1, ¿ven? Entonces N. Entonces no es 1, sino que es N cargos. ¿Y cuántos asistentes o cuántos pasantes se supone que puede haber en una empresa? También es N. Entonces acá hay una relación de NM, ¿ya? Pero los cargos que yo ocupé, ¿acaso no es mi historial? Es decir, esto. Entonces acá se está duplicando, ¿ya? Y si yo hago se está duplicando el problema ahí. O sea, estoy llegando a lo mismo en la práctica, si se dan cuenta. Y si hago lo mismo con sucursales, acá, ¿qué sería? Figura en una sucursal, no sé si trabaja, por lo menos figura ahí, ¿verdad? ¿En cuántas sucursales una persona pudo haber trabajado a través de, solo para representar el historial de cargos y ubicaciones, ¿ya? Entonces también es N, porque es 1, 2, 3. Mínimo, acá hay 3, ¿verdad? Porque el look se repite 2 veces. Acá, si tomo solamente los que no se repiten, son 2 cargos, pero también él puede ir cambiando de cargo. Entonces, en el fondo, acá también es N a N, porque en una sucursal puede haber, no es que hay un solo funcionario, si bien no nos dice eso, podemos inferir. Entonces ahí tenemos N, N. Pero esta relación, cualquiera de estas relaciones, ¿desde cuándo él trabaja en la sucursal de Luque? Entonces necesitamos poner ese atributo y ese es fecha de inicio. Entonces, o no, me estoy equivocando. Desde tal fecha según consta en el registro tal, número de registro, él trabaja en la sucursal de Luque. ¿Y qué cargo tiene? Entonces me obligo otra vez a poner acá, su cargo actual es la que está acá, pero el cargo que ocupó ahí voy a tener que poner en la relación. ¿Esto le es confuso o no? El cargo que desempeñó ahí el cargo no es una propiedad, una característica de una sucursal. Es figuró con ese cargo en un momento dado, en una fecha dada, según un número de registro. Entonces, cuando ocurre este fenómeno, las propiedades van en la relación. Y se acuerdan que les dije en la clase anterior que las relaciones que son de NM, ¿verdad? Estos son NM, de muchos a muchos, en many to many, en inglés, casi siempre nos obligan a poner. Y si leemos de la otra manera acá, en vez de sucursales,
Vamos a leer de la misma manera, fíjense. El empleado ocupó el cargo de pasante en la, y voy a tener que, me obliga a poner acá entonces sucursal. En la sucursal X, el silencio me asusta, significa que no se entiende nada o yo estoy muy equivocado. Se entiende. Desde tal fecha, Está complicado realmente, profe. pero se complica, ¿verdad? Está un poco complicado. Con un examen esto se arregla rapidísimo, Jorge. Sí. No le asuste, pero yo estoy empezándolo ya a hacer algo divertido para que se miren cómo se hace, ¿verdad? Y que le puede tener varias lecturas, Profe, ¿sí? los atributos se pueden repetir. Yo estoy repitiendo a propósito aquí para que vean que esta solución es válida, ¿ya? Y que entre todos elijamos cuál es la mejor. Yo no estoy haciendo la solución final, estoy jugando con todo lo que se me ocurre, ¿ok? Para que ustedes hagan esto como método de solución, ¿ya? Profe, entonces no hay una solución como tal, ¿verdad? O sea, no es que No, así entre está bien. todos. Antes de que termine esta clase tenemos que llegar a esa solución. Préstame atención y decime tus dudas y ahí vamos a... Yo no estoy no es que así va a ser la solución final, estoy planteando todo lo que se me viene en la mente. Es casi de tal y según este número de registro, estoy repitiendo porque lo que estoy diciendo es, si pongo cargo como entidad y relaciono con empleado, el empleado ocupa un cargo en una sucursal según un número de registro desde tal fecha. Si pongo sucursales como entidad, tengo que establecer una relación y leo la misma cosa. Ocupa un cargo o figura en un cargo de tal fecha, esta es otro enfoque. ¿Y qué pasa si historial reconozco? ¿Perdón? ¿Fui muy rápido? Entonces, ¿y qué pasa si hago directamente esto? El empleado tiene un historial, ¿verdad? Y ahí tengo que ver cómo ya, un historial, según un número de registro, entonces, ¿cómo podemos decir acá? ¿Cuál sería el verbo, ¿verdad? Registra un historial, ¿ya? Pero el número de registro en el historial, según este, no se repite, ¿ya? Y Un atributo también. sí, pero ese atributo está acá, ¿ya? Claro. Ya está acá. Entonces, un empleado registra un historial en un periodo, en una sucursal, en un solo cargo, ¿ya? Por ese periodo. Entonces, esta relación es diferente que el otro. Acá ese historial corresponde a un solo empleado y ese empleado tiene varios historiales, ¿verdad? O sea, un evento, pero varios historiales. Acá me parece que me contradigo, pero ese historial corresponde a un solo empleado. Estoy tratando de que se vea más lindo acá. Que no se cruce, pero no consigo. Profe, ¿Sí? yo estaba viendo un video también hace rato y más o menos que explicaba que los atributos también pueden depender de otro atributo. No sé en qué situación sería más o menos, pero no sé si puede ayudar que el Ajá. historial salga solamente en el número de registro y de ese número de registro que va a variar obviamente van a salir los demás atributos. No sé si podría ser también Puede haber ese caso, ¿verdad? Pero este caso no, porque acá todos los números de registro son independientes. Si te diste cuenta, van aumentando y es simplemente corresponden a un registro de historial, ¿ves? Se le registró a él en Luque Centro como pasante según el número 234, al empleado 8797, ¿ya? Y según mi registro 267, desde 1 de abril, él trabaja en el Luque Centro, pero ya como asistente. Entonces, este registro hay que aclararle con el que lo plantea, pero yo les puedo decir que ya se está planteando este registro como único, ¿ya?
Entonces, este registro corresponde a solamente, así se puede leer también. Todos estos registros corresponden solamente a un empleado, solamente a María Luisa Pérez, ¿ya? Pero María Luisa Pérez, si se dan cuenta, con el código 8797 tiene 4 registros de historial. Por eso la relación empleado con historial es 1 a n, que es lo que yo estoy diciendo acá. 1, que está la rayita acá, ¿verdad? Solo una rayita, y hacia el otro lado es n. Yo estoy interpretando lo que dice acá. María Luisa Pérez, un empleado, tiene n registros de historial. Un empleado tiene n registros de historial, ¿ven? Pero un historial con un número de registro único, ahí ya me sugiere que es la clave, corresponde a un solo empleado. ¿Qué les parece esa lectura? Profe, ¿y ahí no te faltaría en historial el código del empleado para saber a No, en qué? este modelo no es necesario, pero está muy bien, muy bueno. En este modelo no es necesario que yo ponga acá código empleado de este lado, porque el hecho de que se una con la rayita, con la relación, ya me dice, esto le lleva al código, ¿ves? Se lee así. En el modelo entidad-relación no se debe repetir los atributos. Se debe poner los atributos solo a las entidades a cuales corresponde, ¿ok? Pero ¿cómo vas a saber en tu historial a qué persona corresponde esos registros? Y eso cuando pasas a la base de datos va a ocurrir algo que se llama propagación de clave, que vamos a dar en la clase anterior, y ese va a ser FK. Pero eso es una clase siguiente, ¿ya? Eso es, nosotros estamos identificando acá atributos y entidades y cuáles son los atributos propios de esa entidad, ¿ya? Y código del empleado no es un atributo de historial, es del empleado. Y para aclararlo voy a poner acá. Profe, ¿Sí? Te escucho. El otro es más que... En el modelo relacional es Pablo, gracias. Lo que planteaste recién de que se repite el código es en el modelo relacional. En este modelo debo poner todas las entidades con sus atributos y no debo repetirlos. Ahora lo que tenemos que decir es, ¿cuál es el mejor diseño? profe, ¿Sí? una consulta. En síntesis depende mucho del modelo y de lo que querés expresar, ¿verdad? Exacto. Porque cargo puede ser un atributo del empleado si solamente necesitas saber el cargo que ocupa en ese instante. Pero si vos necesitas, por ejemplo, como está en El modelo, historial. un historial, ya No. necesitas Es más datos que te puedan responder más preguntas. Entonces vos creas como una entidad el historial de cargos. Entonces vos tenés muchos atributos aparte de eso, ¿verdad? Exacto. Entonces, así mismo, depende de lo que quieras representar. Entonces, cargo actual acá es redundante. Inclusive, gracias por decirlo, yo lo voy a borrar. Porque Y cuando estira la información, ¿cómo estira? ¿El cargo del último registro o el cargo? ¿Cómo sabe cuál es el cargo actual? y el cargo actual es en lo más, pues está asistente, el último. El último registro. Claro, si vos mirás. Entonces, esto es una solución de sistema nomás, no de base de datos. ¿Ves? Loma porque está asistente. Eso vos tenés que desplegar nomás ahí, pero no significa que sea datos del empleado. Sí, ¿No te parece? sí. Pero esto es ya normalización que estamos haciendo acá, adelantándonos también. Pero entonces, el cargo actual no es más que el último registro de historial, el más reciente, ¿verdad? Sí, así mismo. Esa era mi duda, profesor. Pero acá Carlos me va a decir, Carlos, corregime, pues. A veces queremos redundancia controlada, ¿verdad? Sí, por supuesto, estoy esperando ya que acá ya hablaron luego de dependencia de atributos y ya me interesó ese comentario. Ya quería Ajá. entrar en la forma normal de ahí hablar. Pero entra nomás, pero yo ya le estoy asustando con unos dibujitos, imagínate cuando vos entras a hablarle de forma normal. No, yo lo que quiero, le estoy leyendo los comentarios, se habla bastante de la interpretación, que depende de la interpretación. Las soluciones, claro que pueden ser diferentes de acuerdo en la implementación, en los nombres de atributos y demás, pero aunque podemos llegar a soluciones ligeramente distintas, el modelo representado tiene que ser exactamente igual en todas las soluciones. O sea,
todas las soluciones tienen que guardar el historial de una persona que eso quiere decir que tiene muchos cargos. Entonces, eso van a ser común en todos los modelos. Eso no depende de la interpretación que el que está modelando le da. Eso es lo que yo quiero que quede claro, porque aparentemente hay una tendencia a creer que no, cada uno puede hacer una solución y es correcta. No, no es así. Las soluciones van a ser diferentes, pero el modelo va a representar lo mismo, de la misma forma. Sí, así, eso es lo que tenemos que entender. Estos tres modelos, acá hay tres modelos combinados, no es una sola solución, ¿verdad, Carlos? Sí, sí, estoy viendo. Y las tres son correctas, se van a convertir en el mismo base de datos, en el mismo tipo de base de datos relacional con la misma estructura, con la diferencia de que aquí es NM con sucursales y aquí es NM con cargos, pero contiene todos los mismos elementos, pero entonces yo tengo que optar solo por uno de ellos. Pero aquí no se responde, acá el anterior tiene un defecto. Cargo y sucursal aquí son atributos y aquí son entidades. Y para que este modelo sea correcto, acá necesitamos que, claro, acá voy a repetir, no para que sea un modelo totalmente independiente. Sucursales es también una entidad, entonces. Exactamente, ahí existen técnicas, uno puede llegar a estas tres propuestas, como vos mencionás, Jorge, pero después no se preocupen, chicos, nosotros le vamos a dar las herramientas para que ustedes puedan analizar esto y van a descartar, así como Jorge está descartando, que esa solución que él puso al comienzo de historial no es correcta, pero no es o sea, es válida, pero no es la adecuada. Entonces el propio modelo con las reglas va a ir eliminando eso y va a ir diciendo no, en verdad sucursal y cargos no tienen que estar aquí, sino que tienen que estar en otra entidad. Entonces, para mí, para que este modelo, donde historial es una entidad por sí misma y contiene todos los atributos, número de registro, fecha de inicio, fecha fin, que no se representa, puse nomás por claridad, y sucursal entonces no es una entidad, no es un atributo, es una entidad, porque tiene descripción y probablemente va a tener en qué ciudad está, por ejemplo. Entonces, cargo y sucursal se pueden convertir en entidades, pero entonces, para que se lea así como se lee acá, es un empleado registra un historial donde figura en la sucursal tal y ocupa un cargo tal, desde tal fecha, según el número de registro tal que es único, entonces ya subrayé, ¿ya? Y ya puedo decir como el código del empleado le identifica, según nuestro ejemplo acá, está al lado de su nombre y también figura acá como un código único, pero eso es algo que el requerimiento del cliente les va a decir, entonces pueden tener cédula o el código, voy a agregar cédula acá, y en tu empresa deciden si la cédula va a ser la clave o el código, pero para que donde use yo historial sea completa, tengo que entonces crear también las entidades y ahí se lee igualito como se lee acá. Un empleado figura en una sucursal y ocupa un cargo, ¿verdad? Pero entonces desaparece acá, de acá, ¿verdad? Este cargo ya desaparece de aquí porque decir, no soluciona bien porque acá el cargo es un atributo y no una entidad y ellos puede ser que quieran mantener un catálogo de cargos. Si se dieron cuenta, catálogo podría ser una lista de cargos posibles. ¿Se dieron cuenta de eso? No es solamente un texto. Y eso también puede ser confuso, pero si lo que se desea que cargo sea una lista de valores seleccionable, no algo que el registrador carga así, asistente que se equivoque, entonces necesariamente tiene que ser una lista. Y al ser una lista, entonces se supone que va a tener una descripción
y muy probablemente un código de cargo, ya se codifica, entonces se convierte en una entidad porque es más viable, no sé cómo decirte, más fácil de gestionar el catálogo de cargos. Acá introduzco una palabra que se llama catálogo de cargos. Y ahí le borro entonces esto de acá. Cargos ya no es porque va a ser una entidad. Entonces, cargos tiene algo que se llama nombre del cargo dentro. No puede existir una entidad sin atributos, ¿no? Entonces, el nombre del cargo. Y puedo llegar más lejos y decir también, pero esto es algo que tengo que inferir. Si voy a tener un catálogo, entonces tengo que codificar mis cargos. Y ese código debe ser único para cada cargo. Lo mismo debo poner con sucursales que puedo codificar o enumerar. En vez de llamarle código, vamos a llamarle número de sucursal. Sucursal número 1, sucursal número 2. Entonces yo puedo mejorar este diseño y decir, las sucursales tienen número y son únicas y tienen una descripción. Los cargos tienen código y son únicos. El historial tiene número de registro, es único. La persona tiene código de empleado y es único. Entonces, esta solución, ignorando lo que está abajo, ¿ya? Es válida. Empleado registra un historial, pero entonces necesito definir estas dos entidades adicionales. Pero si no hago de esta manera y hago así, es empleado figura en una sucursal, ¿ya? Pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo el mismo problema que acá. ¿Con qué cargo? Pero ¿dónde tiene que estar ese cargo? Y ahí ya no puedo poner, yo no puedo relacionar no puedo relacionar a la relación, no puedo relacionar otra entidad. No existe, vamos a intentar hacerlo. No, entonces esta solución es incompleta. Vamos a ver si consigo poner una entidad acá y decir, no me deja, ¿ven? Entonces no puedo representar la entidad cargos. ¿Entiende la dificultad que estoy teniendo? Y la misma dificultad voy a tener acá, ocupa un cargo en tal sucursal, no voy a poder hacer esta relación. Esto no se permite en el modelo. Entonces esta relación, toda esta solución es incompleta, entonces empiezo a... Profe, ¿por qué no te permitió unir los... Porque el modelo no deja hacer ese tipo de relaciones. A mano podría, pero no es correcto en el modelo hacer una relación, ¿verdad? Que relacione más de dos entidades. En el modelo entidad-relación no se puede hacer eso. Ah, ok. Es una regla, él no me deja hacer, ¿ya? No me deja establecer esa conexión, ¿ves? Entonces, esta solución es incompleta y por lo tanto, vuela. Es incompleta, no puedo completar. Entonces, todo esto vuela porque no me representa exactamente como yo necesito. Y ahí me puedo quedar con esto. Esta es una forma medio intuitiva usando la herramienta de poder llegar a una de las otras eran soluciones buenas pero relativamente incompletas, pero esta en mi opinión llegó a la solución que yo necesito y me representa todos los elementos. Me representa el historial, qué cargo ocupa en el historial, qué sucursal figuraba. Y me falta nomás establecer la cardinalidad. Entonces, en una línea de historial de una persona, ¿en cuántas sucursales puede figurar? Es como que en un momento dado. Y acá solo figura uno, ¿ves? O Loma Puitá, o en esta línea es Mariano Racalonso, en esta línea es Luque, ¿ya? Entonces, la cardinalidad con sucursales es, a ver, 1 a muchos. ¿Por qué? Porque en un registro dado, si tomo la clave un historial, solo se puede registrar una sucursal. Pero una sucursal aparece más de una vez en un historial. ¿Por qué? Porque Luque Centro aparece más de una vez, ¿ya? Es decir, la sucursal aparece más de una vez en el historial. Y esto se puede ver acá con Many, ¿ven? Entonces, esa relación es igualito para cargos.
Porque en un historial de un empleado aparecen varias veces los cargos, pero o sea, en el historial de un empleado aparecen varias veces, se repiten los cargos. No sé si estoy diciendo bien esto, ¿verdad? Pero tenemos que analizar así, tipo, el conjunto y en el detalle, es decir, en el específico, ¿verdad? Ahora, una persona, según un registro de historial, ¿cuántos cargos puede ocupar en el mismo momento, en paralelo, uno solo? ¿Ven? Entonces, en un registro de historial, acá es un solo cargo determinado. Pero, dado un cargo, por ejemplo, asistente, puede aparecer en la entidad historial muchas veces. ¿Ven? Se repite. Esa lectura es un poco más confusa, ¿verdad? ¿O no? Silencio total. Todo está confuso. Profe, ahí cuando dijiste la parte de Y ustedes Luque pensaron que Centro, era sencillo, ¿verdad? ahí cuando dijiste la parte de Luque Centro, viste, por el historial puede ir varias sucursales, dijiste, ¿verdad? Y De repente, sí. dijiste que dos partes, o sea, que como se ve ahí en la otra pestaña, ¿puedo poner, profe? Ahí aparece dos veces Luque Centro, dijiste. ¿No sería por la cantidad de sucursales diferentes? O porque, o sea, sí, habría. O sea, viste que vos explicaste dos veces Luque Centro, dijiste. O sea, que es Ajá. una sucursal, pero se repitió dos veces. ¿No sería? Pero Luque Centro aparece 2 veces, así como asistente aparece 3 veces, ¿ves? Sí, pero ahí en ese caso pues sería una sucursal sola, ¿verdad? Que sería Luque Centro. No sería, o sea, Luque Centro, sí, porque a él, en esta vista no le interesa, asumimos que es la misma sucursal, ¿verdad? Por el sí, sí, nombre. sí, 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 sí. Pero lo que estoy diciendo es, en la fecha primero, vamos a tomar el primer registro, el más antiguo. Ujú. Yo te hago un registro, es decir, vos venís y trabajás conmigo y yo soy el encargado de registrarte en el sistema y te registro en Luque Centro, ¿ya? Sí, Y el sistema me dice, el registro es el número 234, empieza hoy 1 de enero del 2017. ¿En qué sucursal? Luque Centro. No sí, en 2 sucursales, solo en Luque Centro, ¿ya? sí. ¿Ok? Entiendo, entiendo. O sea, pero más mi pregunta ya por el tema que, como que dijiste más, que puede ser a varios, porque hay dos veces Luque Centro, me dijiste, o sea, en mi mente más yo pensaba que era, En tu tipo, mente, porque sí. hay varias sucursales diferentes, porque si es que solamente hay una sucursal llamada Luque Centro, entonces creo que no iba a haber, no, o sea, no era necesario crear un sucursal, digamos, ¿entendés? Una Claro, entidad de sucursales. porque hay varias sucursales. Esto está diseñado a propósito para confundir, porque así es el mundo real, no es tan simple, ¿verdad? Claro, claro. Pero esto Entiendo. también representa, o sea, una empresa X tiene muchas sucursales y tiene muchos empleados, pero yo estoy hablando de en cuántos lugares vos trabajaste, ¿ya? Sí, 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 sí. Entiendo. Entonces, ¿cuántas veces podés trabajar en Luque Centro? Es decir, ¿cuántas veces Luque Centro puede aparecer en tu historial? Hay varias. Porque después de los mapuitas te podían enviar otra vez a Otra Luque vez Luque Centro, Centro, ¿verdad? sí. Entonces, eso se ve así, ¿verdad? Ujú. ¿Cuántas veces sucursal Luque, ¿verdad? Aparece en historial N, ¿ves? Sí, 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 sí. Eso es lo importante, o sea, viste que tenemos que leer como como queremos que represente la realidad, ¿ya? Sí. Ahora, dado un historial, es decir, fíjate que ¿por qué digo dado un historial? Porque viste que tiene un número de registro, es decir, lo que yo tengo que decirte es, en el 1 de enero, antes del 1 de abril, ¿en qué sucursal estabas? Eso es lo que tengo que responder. ¿En varias o en uno? En uno. Y esto se ve acá, es decir, en un determinado momento tenés que figurar en una sola sucursal, porque si no la información es confusa, pues, ¿no? Sí, 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 sí. Si yo te digo, vos, no estoy mirando nomás el chat, vos sos, ¿tu Matías nombre? Alberto, profe. El señor del barco, ¿dónde trabajaba? Te hace esta pregunta así, sin mirar. Ok. Señor del barco, ¿dónde trabajabas en febrero del 2017? En Luque Centro. Yo no te puedo decir, tengo que responder esa pregunta así de claro, ¿ok? Ujú. Tiene que ser conciso, o sea, una tiene que ser.
Pero no, el sistema, los datos te tienen que arrojar una sola respuesta en este caso, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Dónde trabajabas en febrero de 2017? Entonces, Luque Centro. Ujú. ¿Dónde trabajabas no te puede decir Luque Centro o Loma Prietá? No estoy seguro. O sea, el sistema no puede darse este tipo de confusión, ¿ya? Por eso es Entiendo. que en un registro dado, en un periodo determinado, solamente puede tener asociado a una sucursal con una descripción, ¿ya? Entiendo, profe. Eso Gracias, profe. me parece que así hay que responder. Podemos teorizar sobre esto y buscar otra manera de explicar, pero en muchos casos está relacionado con qué quiero responder, ¿ya? Te voy a hacer otra pregunta entonces. ¿Qué cargos tenías, verdad, Ujú. en julio del 2018? Como asistente. Punto, ¿verdad? No eras Ok. pasante, eras asistente. Entonces, yo tengo que decir, venir así, del sistema tiene que venir acá. La cédula del Matías del Barco, ¿verdad? Sí. En julio, en el historial de julio, que empieza en julio o termina en agosto, lo que sea, ¿qué cargo tenía? Entonces vengo así, es como que se puede leer así, vengo por la rayita, registra en el historial, en ese periodo de Agarramos. fecha, el cargo de asistente. ¿Se ve? Ujú. Sí, profe, entiendo. Y eso es lo que la base de datos te tiene que decir, independientemente de si el dibujito es confuso o no. Entiendo, profe. Ahora sí me quedó muy claro. Y espero que a los demás también, pero esta es la segunda clase de modelado, no tiene por qué responderse todas las preguntas, pero me parece que vamos bien, ¿verdad? Sí, profe, súper bien. Profe, un compañero levantó la mano y después te voy a Luis, preguntar algo. sí, Luis primero entonces, Luis, Marcelo Ortellado, ¿Qué tal, profe? Profe, encantado. mi consulta nomás capaz sea un poco simple. ¿Los verbos de las relaciones se pueden repetir o nunca se tienen que repetir? Y si en caso de que se repiten, ¿qué pasa? No pasa nada. Yo, por ejemplo, ahora puse registra un historial y ocupa tal cargo, ¿verdad? Pero no, yo por lo menos no le presto mucha atención a eso. Por ejemplo, vos me presentás uno donde dice historial cumple el cargo, no sé, ¿verdad? Y no por eso le voy a decir no cumple. O sea, a mí no me importa tanto eso. Pero eso es una percepción personal nomás, ¿ya? Ah, bueno, profe, eso nomás, gracias. O sea, yo lo que me decía acá, registra en el historial y registra y repetía acá. No va a haber problema con eso. Registra el cargo tal. O sea, no importa. Ah, está bien, profe, eso no va mi duda, gracias. Pero yo, si vos me presentas esto, yo ya entiendo, mira, fulano de tal registra según el historial número tal que en fecha tal trabajaba en Loma Prietá. Perfecto, se lee. O sea, yo lo puedo leer así. Y ustedes dentro de poco van a leer así mirando también. Algo me dice que Carlos, a vos no te gusta esta solución porque a vos te gustaba más la otra, la que borré, ¿verdad? Parecía que era más intuitiva. ¿Eh? Me liaste todo ahí con las relaciones que borraste. Pues. Sí, yo borré porque esas relaciones, en mi opinión, eran demasiado imperfectas. Pero son válidas. Te di la chance para que me maltrates, pero no me estás maltratando. Carmen no está. No habló todavía hoy. Bueno, recién una dama le dio permiso a un caballero para que hable. La dama puede hablar ahora. No, profe, ya se me quedó claro, ya era esa parte de que un historial en una fecha solamente una sucursal, pero una sucursal puede aparecer varias veces, o sea, en varios historiales. Esa Exacto. explicación. Y lo de periodo de fecha lo que puede ser confuso porque pareciera ser que falta el desde hasta, ¿verdad? Inicio, fin, ¿verdad? No, la lógica misma no me cuesta, profe. Sí. Pero entonces acá es más fácil, si tengo fecha inicio y fecha fin, es más fácil decir, fulano de tal registra entre tal fecha y tal fecha que ocupa el cargo de secretaria, ¿verdad? Profe, 2 veces pusiste fecha fin. Es decir, fecha... Ah, estaba luego, Pico. Sí, Sí, ya estaba luego, mejoró. no vino. Pero esto no está acá. ¿Por qué?
¿Por qué les parece que se odió de la vista? Porque puede ser que haya trabajado y no necesariamente haya sido contratado nuevamente de forma inmediata. Porque en realidad se Redundante. asume, no al contrario, en realidad él trabaja desde el 1 de enero hasta el día antes de esta fecha de inicio en Luque Centro, era pasante y desde esa fecha es asistente. O sea que en el fondo la fecha fin es el inicio del siguiente registro. ¿No les parece que es mejor? No. Sí, redundante va a ser que esté otra vez. Mejor es, profe. Claro, se puede poner redundante, pero en realidad se puede leer que él trabajó en Luque Centro del 1 de enero al o al 30 de marzo, en el 31 de marzo como pasante, pero desde el 1 ya era asistente, ¿ya? Y empieza y terminó el 30 de junio, es decir, un día antes o en el mismo día que empieza el Mariano Roque Alonso. En el fondo, eso, si no necesitamos representar de que le despedimos, le contratamos, le despedimos, le contratando, entonces así está suficiente, no se necesita realmente fecha fin. Pero esto ya es maquillaje, ¿verdad? Una consulta, profe. Sí. ¿Viste? ¿No puedes poner ahí tu pestaña de la página? Ahí en historial, por ejemplo, ahí arriba dice el código de empleado y todo eso. Yo entendí que para acceder, digamos, al historial, vos tenés que poner, o sea, te va a pedir seguramente que pongas el número de empleado. Sí, probablemente. Lo que pasa es que está incompleto este diseño porque vos estás en el empleado, ¿verdad? Claro. Pero si te das cuenta, después le das clic a familiares y él te trae ese mismo empleado. En realidad, vos entras a un empleado y empezás a navegar en sus datos. Siempre es el mismo empleado. Vos ya entraste al empleado, ¿ves? No, ya sé ya, pero mirando el esquema nomás, yo quería entender cómo sería. O sea, el En que realidad, hiciste si los ahora. datos del empleado están acá, significa que vos buscaste antes. Claro. Entonces, vos ya estás en el empleado 8797, es que se llama Pérez Ríos. Y luego cuando le das clic en familiares, ya es siempre de él. Y cuando le das clic en historial, es siempre de él. Ya no buscas otro. Para eso tenés que irte a la opción de búsqueda, que es otro menú. Pero eso no estamos representando acá para no confundirnos. Porque eso es búsqueda del sistema, no es base de datos. Yo estaba interpretando, digamos, que se trataba para acceder al historial. ¿Viste que No, este no es una búsqueda, porque siempre, si le haces clic, es siempre el mismo empleado, mira. No existe la opción de buscar, vos ya estás dentro. Se dividen nomás los datos del empleado en diferentes ítems, si te das cuenta. Sí, de hecho que no presté atención tanto así en los demás. Solamente capaz hasta historial creo que leí. Pero yo no estaba luego pensando. ¿La clase anterior? Yo no estaba pensando en esta página solamente, sino me estaba imaginando en el sistema así en sí ya luego. Si es que alguien quiere ver el historial, seguramente va a tener que acceder por ese número de empleados y para acceder al empleado seguramente por su cédula. O sea, estaba tratando de imaginarme nomás cómo sería la búsqueda al final. Jorge. Sí, te escucho. Yo creo que ahí también ayudaría el tema de identificar lo que vos mencionaste en la clase anterior, lo de las vistas y la separación que hay. Una cosa es lo que muestra el sistema, es por eso Jorge hacía énfasis de cómo se visualiza y puede haber muchas vistas, puede haber muchas ventanas, muchas interfaces UI UX para buscar por persona. Eso es una cosa, pero cómo se guardan los datos, cómo se representan esos datos en el esquema conceptual, en otra capa de las vistas, es diferente. Estamos como en otro nivel. Entonces es independiente. Lo que mostró Jorge ahí es una pantalla, pero otra persona va a poner otra pantalla y los datos son los mismos. Número de personas, sus datos. Eso es lo que hay no hay que confundir que lo que está ahí es lo que está guardado en la base de datos porque
porque Sí. no es así, así mismo al menos no está. Claro, yo realmente lo que intenté hacer es mirar la página y tratar de expresar eso ahí en Sí. el RD. Bueno, Entiendo. por lo que dice ahí el código, yo mirando que se dice la relación que hicieron ahora, yo estaba mirando y quería ver nomás cómo pasaba digamos, los datos y eso. No sé si me explico. Está estacionando, ¿verdad? Ya estacionó todo. Yo te entiendo tu punto de vista, pero complementando lo que dice Carlos, nosotros no se le está pidiendo en este ejercicio que diseñen cómo se quiere diseñar el sistema. Lo que queremos es cómo se imaginan almacenar estos datos, ¿ya? Exacto, el almacenamiento lo que es lo que estamos mirando nosotros. Sí, entonces por eso es que le dimos directamente los datos del empleado, los datos de los familiares y el historial de cargos. Datos de familiares ustedes tienen como tarea, pero historial de cargos entonces le vine a mostrar yo ahora en esta clase, ¿ya? Entonces, ¿cómo se va a buscar y cuál va a ser el criterio de búsqueda para entrar a cargar el historial, etcétera? No afecta en nada para el modelado de datos en este momento. ¿Por qué? ¿Ya? Porque no existe, esas opciones no se visualizan aquí. Yo pensé que tenía que tener, digamos, o sea, que haciendo este diseño ya tendría que estar a simple vista ese proceso, por eso nomás me confundí. Porque nosotros, ojo, no estamos diseñando el sistema web, ¿ok? Pero está muy bueno que debatamos esto, porque nosotros estamos diseñando la base de datos y cómo se diseña la app, cómo se va a buscar, si él tiene que poner la cédula o el código, etcétera, va a ser problema del desarrollador. En el fondo somos nosotros mismos, ¿verdad? Por entonces tenemos que conciliar eso, pero en este ejercicio lo que queremos es definir dónde van los datos del empleado, dónde van los datos del historial, ¿ya? Y en la tarea ustedes tienen que definir dónde dan los datos del empleado, dónde dan los datos de familiares. Y es otro problema. Y aquí les ayudé, porque acá ya hay datos de empleados, pero se relaciona con historial, no con familiares. Este es otro problema. ¿Ok? Pero si yo tengo acá cédula, si tengo apellido, si tengo nombre y si tengo código, yo puedo hacer una vista, un formulario, una app que me busque por cualquiera de estos criterios. Y una vez que encuentre, doy clic y me voy a esta pantalla. Es decir, yo ya encontré ya. Y él ya me muestra la foto de María Luisa, que es mujer, ¿ya? Y que trabaja en Loma Puitá. Pero ¿dónde trabajó antes? Hago clic acá y me dice María Luisa, antes estaba en Mariano Roca Alonso. Entonces soluciona el problema, ¿ya? Pero, y también soluciona el problema que te preocupa a vos, si yo planteo que tengo que tener cédula, tengo que tener nombre, tengo que tener apellidos, tengo que tener código para poder buscar. Pero esa búsqueda va a buscar ¿dónde? En los datos del empleado primero y luego va a buscar en los datos del historial, ¿ya? Pero si vos decís, no quiero que vea los datos del empleado, quiero que vea directamente el dato del historial. Eso es un botón nomás, que el resultado, el clic que vos le des salte a este en vez de venir a este primero. Pero no sé si vas a lograrlo. ¿Por qué? Porque el clic, sí, podrías lograrlo, pero ya ahí depende de tu capacidad de diseñar la grilla que te muestre el historial. Pero es como que tu sistema salta a esta parte, no se ve, se va directo acá y solo te muestra código de empleado y el nombre. Por darte un ejemplo nomás, ¿verdad? Pero lo vas a poder lograr. Ya depende de lo que te pide el cliente. No, demasiado ya, bro. Estoy tratando de ayudarte nomás. Pues entonces ustedes no se tienen que por ahora preocuparse tanto. En Paradigma tienen que ver cómo se diseñan los formularios de búsqueda, pero acá lo que tenemos que enfocarnos es cómo los vamos a representar en entidades y atributos y cómo se relacionan. Y esto tenemos que poder convertir después a una base de datos real que funcione. Profe, No se pierde, ¿ok? profe, Y no estamos representando tampoco el proceso. Quería aclarar porque estoy seguro de cuando ustedes van a solucionar me van a decir registrar y registro de historial. No, es el historial, ¿ya? profe, la foto del empleado sería también su atributo.
Es un atributo buenísimo, pero viste que eso está en la tarea. Sí, y Foto. viste que en la parte de empleados está también el cargo actual. Eso sería un campo nomás de cómo está diseñado el modelo ese, o es un atributo de datos de empleados. Ajá. Eso dijimos recién que el cargo actual es el último, el más reciente. Sí, pero eso estira vamos a decir, De historial. de historial. Pero cuando vos mostrás ahí mismo. El dato de empleado estira nomás asistente Pero eso ¿cómo está en ese cargo actual? ¿Cómo estira? ¿Es un atributo también o es como un campo de una tabla nomás? Y él dice, tu sistema tiene que hacer, en realidad va a tirar un SQL que diga, para este empleado, búscame el historial más reciente, el último registro, y tráeme la descripción del nombre del cargo. Es decir, el SQL lo que hace, CL de empleado, unido a historial, unido a cargo y mostrarme el nombre. Entonces, ¿No te parece interesante? Sí, entonces esa parte de la vista, como aparece como campos, no necesariamente es un atributo del empleado. No necesariamente es un atributo propio de acá, porque tu jefe quiere ver acá cuál es su cargo para no hacer clic acá nomás. Eso entonces ya sería parte de la programación, ¿verdad? Pero eso es, entonces nosotros después tenemos que poder hacer SQLs que nos traigan cuál es su sucursal actual, cuál es su cargo actual, dónde nació, en qué país, ¿verdad? Es casado, ¿viste? Hay más cosas. Sí. Pero eso es cómo recuperar los datos. Pero tenemos que saber, agrego acá foto, me parece interesante, pero cargo actual es entonces una relación entre, si tuviésemos que poner cargo actual acá, en realidad es una relación entre empleados y cargos. Sí. Así. Y acá, ¿verdad? Estoy cometiendo un error de diseño, ¿verdad, Carlos? Es una relación circular, si se dieron cuenta. Sí, circular. Entonces, cuando hay esta relación circular, me tiene que decir, hay un problema. Hay algo extraño. Hay algo extraño. Porque por el cargo actual puedo llegar al historial y por el historial puedo llegar al cargo actual, entonces no necesito esto. Más o menos, ahí ya me dice, me deja el modelo para generar redundancia controlada, pero en realidad, teóricamente, esto es suficiente. Profe. En la teoría, esto ya es suficiente porque basado en la fecha fin o la fecha inicio, ese es el cargo actual. Profe. ¿Sí? Ahí Caterina hace rato ya tiene levantado la mano. Pobre, Caterina, no te hago caso, peor. Discúlpame, Caterina, te escucho. Profe, entonces si es la forma en cómo almacenamos, tendríamos que empezar primero por las cosas más comunes y después ir partiendo así como hiciste. Sí, viste que yo hice así improvisado y lo que hice fue, me fui poniendo lo que se me venía en la mente y después veo con cuál me quedo. No sé si es una técnica, esa es la técnica que yo recomiendo, ¿verdad? Y con la práctica ya te vas dando cuenta de que cuáles son errores, ¿verdad? O cuando empezás no puedes cerrar, es decir, no puedes representar más, entonces ya sabes que no es por ahí. Porque es como un dibujito, ¿verdad? Y a mano, si van a hacer a mano, podrían hacer con lápiz de papel para ir borrando. Sí, como dice Catherine, el tema, Jorge, es identificar las entidades que son las más obvias en el modelo, persona, cargo y demás, las que nos parecen. Y luego vamos relacionando esas y ahí van apareciendo estos casos que vos estás mencionando. O sea, ahí se va haciendo cada vez más complejo el modelo, pero ya con las entidades que yo voy identificando. Y después más adelante vamos a ver que ese mismo es el proceso luego en el otro modelo también que vamos a estudiar, en el relacional, de ir de afuera para hacia adentro, más o menos, para empezar cuando hablamos de datos. Entonces, identificar las entidades es lo primero, porque ahí es donde radica, en verdad, gran parte del problema, y luego ya las relaciones que tienen esas entidades, y ahí aparece más o menos el comportamiento que queremos representar. Sí. Y las entidades siempre son elementos
que tienen propiedades, ¿verdad? Que queremos representar y no son procesos, no son acciones. Ojo, es muy importante que tengan en cuenta eso, no son acciones. Y los atributos generalmente son atómicos. Atómico significa que dividido no significa nada, ¿ya? Es decir, la cédula dividida en partes no da información. El código de lo empleado por sí mismo ya es la información. Una fecha dividida no me ayuda en nada, ¿ya? El nombre del cargo es el nombre del cargo, no son las iniciales del cargo. Ahora, si tengo más, si una entidad, perdón, si un atributo me da la intención de que tiene otro atributo, entonces no es un atributo, es una entidad. Por verdad que acá lo digo, bueno, un atributo puede depender de otro, pero eso es un atributo, por ejemplo, derivado o compuesto. Pero había, por ejemplo, multivaluados, etc. Viste que los atributos pueden ser multivaluados. A ver, por ejemplo, multivaluado podría ser, permito guardar varias fotos, entonces es multivaluado, ¿verdad? Eso sí se acepta. Permito guardar varios emails, aunque como un ejemplo no está ahí, pero emails, entonces es multivaluado, ¿ya? ¿Cuál es un ejemplo de compuesto? Y no quiero complicar mucho porque ya se nos va el tiempo. ¿Cuál es un ejemplo de atributo compuesto? Que es este. Es, por ejemplo, la dirección. Porque tengo barrio, ciudad, calle, ¿ya? Entonces podría ser compuesto. ¿Cuál es un atributo derivado? Rapidísimo, nomás para que quede grabado. Y no sé si ahí me quedo en edad. ¿Por qué? Porque es deriva de fecha de nacimiento. ¿Verdad? Entonces, realmente el atributo importante para mí es fecha de nacimiento, edad deriva de ese. Entonces, no es algo que yo le pido que se cargue, es algo que se va a calcular. Entonces, este es un atributo derivado. Pero no, estamos entrando ahí en cuestiones que no se piden para el ejercicio, pero para que tengan en cuenta ustedes que se puede ir especificando Y ese acá para qué existen estas opciones acá. Derivada, compuesta. Opcional es, ok, el tipo no me quiere dar su foto, entonces... además es opcional, ¿verdad? La herramienta te permite, no es obligatoria, digamos. ¿Qué tal hasta acá? Porque nos pasamos 5 minutos y hasta acá llegamos por clase. Ellos tienen otra clase, entonces hasta acá llegamos y seguimos el debate offline. Profe, yo tengo dos consultas todavía. Sí, por supuesto, yo sigo acá. Con el tema de registrar familiar.